Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios. ¿Y cuál va a ser la temática de esta ocasión? Bueno, a diferencia de los otros días que nos hemos enfocado muchísimo en medio ambiente, en política y en economía, en esta ocasión vamos a centrarnos en el tema sanitario, específicamente con la información sobre qué es la fiebre tifoidea, cuáles son las causas generales que producen la diarrea y vamos a hablar también sobre qué es la gastroenteritis. Y bueno, eso como siempre con nada más y nada menos que nuestro intensivista, el doctor Emilio Salazar. ¿Qué tal, doctor? Encantado de tenerlo nuevamente con nosotros. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los televidentes que vamos a brindar una información importantísima sobre la fiebre tifoidea y otras enfermedades como la gastroenteritis aguda. Un gusto estar aquí. Desde luego, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y desde luego que vamos a analizar esos criterios que debemos tomar en cuenta para intentar prevenir estas condiciones, ¿sí? Entonces, vamos entrando en materia respecto a qué es la fiebre tifoidea y si, doctor, tiene algún contexto histórico de cuándo sean los primeros casos, bienvenido sea. Muy bien. Bueno, la fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Que a través de la historia, los primeros registros que tenemos de la fiebre tifoidea se vienen desde el siglo IV antes de Cristo, en una ciudad que muchos hemos escuchado mencionar, que es Atenas. En Atenas hubo una epidemia que en el tiempo se logró demostrar a través de los estudios en los cadáveres. Encontraron en los restos humanos que esta epidemia se debió a la fiebre tifoidea y cobró muchas vidas, incluyendo la del principal líder de Atenas, para los que les gusta la historia, de Pericles. Podemos ver que es una enfermedad tan antigua que ha estado en la humanidad por mucho tiempo y que ha cobrado millones de vidas, y que es una enfermedad importante de estudiar porque es una enfermedad totalmente prevenible y que está relacionada pues con nuestros hábitos, con nuestra higiene, con la sociedad, es decir, los conflictos de la sociedad, las guerras, los hacinamientos. Todo esto tiene que ver con que esta enfermedad prospere y cobre más vidas. Entonces, la tifoidea fue descubierta, el agente causal, por el doctor Edward Eber, a quien se le debe el descubrimiento en 1880 y le acuñó el nombre de Salmonella typhi. También recordar que en la Edad Media, en Europa, a todas las pestes le llamaban tifus, y de ahí viene que le vayan acuñando Salmonella typhi. Entonces, la Salmonella typhi produce la enfermedad de fiebre tifoidea y el otro nombre con el que es conocido es como salmonelosis. Interesante, doctor. Entonces, ya que tenemos este contexto histórico y que ya entendemos, bueno, al menos en mi caso yo hubiera creído que viene desde la Edad Media, pero ya usted lo aclaró que viene desde la antigüedad. Entonces, actualmente, ¿cómo podríamos definir la fiebre tifoidea? Es decir, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo puedo identificar? ¿Cuáles son los síntomas? Esta es una enfermedad que se transmite por esta bacteria, Salmonella typhi, que vive exclusivamente en el ser humano y que la transmisión de esta bacteria es a través de la vía fecal oral. Es decir, tiene que haber un contacto o una ruptura de la higiene mientras preparamos nuestros alimentos, por ejemplo. Aquellos cocineros que no se lavan las manos y van al baño y siguen cocinando, ahí es donde la salmonela pasa a nuestros alimentos. O nosotros cuando llegamos a comer, ya sea puede ser en nuestra casa o comer afuera en un restaurante, y olvidamos lavar nuestras manos, ahí es donde nosotros nos llevamos la bacteria que está presente en las heces. La mosca, por ejemplo, la mosca cuando se paran las heces del ser humano y luego se va a parar a los alimentos, ahí es donde la bacteria entra en nuestro cuerpo. Característicamente la salmonela es una enfermedad intestinal, es decir, el primer órgano afectado es el intestino, pero una fiebre tifoidea... El órgano blanco es el intestino grueso. El intestino delgado, el intestino, ambos, claro, pero sobre todo el intestino delgado. Pero es una enfermedad que si no se diagnostica a tiempo
y que si no recibe un tratamiento adecuado puede presentar complicaciones bien importantes, puede ocasionar mortalidad y puede también ocasionar resistencia al tratamiento antibiótico. Por eso es importante reconocer los síntomas que puede tener un paciente que característicamente nos puede orientar a que es una fiebre tifoidea. Y como su nombre lo dice, por ser una fiebre tifoidea, el primer síntoma es la fiebre. Es decir, no podemos hablar de una fiebre tifoidea si usted no tiene fiebre. Sí. Pero si usted tiene fiebre, esta fiebre tiene que ser arriba de 38 grados. Si no tiene termómetro, pues es una fiebre muy alta. Cuando las fiebres exceden los 38.5 grados centígrados, presentan lo que llamamos escalofríos. Entonces es una fiebre alta, de fuerte intensidad, con escalofríos. Y esto sucede porque el cuerpo, como primer mecanismo, como primera línea de defensa entre la bacteria, eleva su temperatura. Para elevar la temperatura, activa su metabolismo y pierde calor. Y una forma de generar más calor es a través de la contracción muscular. Y entonces el paciente tiene el titiriteo o escalofríos. Y posteriormente a esto puede acompañarse de una sudoración. Lo que decimos, me bajó la fiebre o sudé la fiebre. Si usted ha tenido los escalofríos y la diaforesis, quiere decir que su fiebre fue tan alta, por arriba de los 38.5 grados centígrados, y es un signo cardinal de la fiebre tifoidea. Pero además puede dar los síntomas gastrointestinales, como la diarrea. Puede dar también dolor osteomuscular, puede dar un poquito de dolor abdominal, y característicamente el paciente puede también presentar deshidratación. Entonces es un cuadro de fiebre, diarrea, dolor osteomuscular, náuseas, pueden haber vómitos, puede haber un poco de dolor abdominal, puede haber pérdida del apetito y también pueden haber ciertas erupciones en la piel. Cuando nosotros tenemos fiebre, hay un signo muy clásico de la tifoidea. Lo menciono porque ahora todos tenemos dispositivos para medirnos presión, pulso, oximetría. Entonces fácilmente el televidente, quizás de casualidad hay alguien que está con estos síntomas. Cuando la fiebre se eleva por cada grado de temperatura por arriba de lo normal, es decir, nuestra temperatura normal es 37.5. Si usted tiene 38.5 por cada grado de temperatura, la frecuencia cardíaca se eleva 10 latidos. Entonces, usualmente un paciente con una infección que tiene fiebre importante, lo vamos a encontrar incluso taquicárdico. Puede tener 110 de pulso. Sí. Usted se pone su dispositivo y tiene 110 latidos por minuto. Y eso es taquicardia porque está arriba de 100. Y como tiene fiebre y como tiene una infección, bueno, usted dice, es lo esperado porque tengo fiebre y porque tengo una infección. Es decir, dengue, chikungunya, COVID, puede ser que haya fiebre y de taquicardia. Pero la tifoidea tiene una característica en particular. Cuando nosotros hablamos de frecuencia cardíaca, taqui es rápida, taquicardia, y bradi es lento, bradicardia. Entonces, los pacientes con fiebre tifoidea suelen tener bradicardia relativa. Es decir, bradicardia relativa, una frecuencia cardíaca baja que no va con lo esperado. Porque usted puede encontrar un paciente con 40 grados de temperatura, 40 grados centígrados, y la frecuencia cardíaca en 50, por ejemplo. Eso es casi exclusivo, casi específico de una fiebre tifoidea. Que usted tenga fiebre y en lugar de elevar la temperatura, su frecuencia cardíaca esté normal o esté baja. A eso le llamamos bradicardia relativa, porque lo esperado sería que subiera su frecuencia de temperatura al compás de que va subiendo la frecuencia cardíaca. Pero la fiebre tifoidea nos da fiebres altas y con bradicardia relativa, entre otros síntomas. Ok, doctor. Interesante planteamiento, interesante caso. A ver, ¿qué tan común es esta enfermedad tanto en El Salvador como a nivel regional? Bueno, la fiebre tifoidea a nivel mundial cobra por año de 10 a 20
millones de casos, ¿verdad? Hay de 10 a 20 millones de casos. A nivel mundial. No estamos hablando de muertes, solo... No, y la mortalidad anda por los 200.000 personas al año, es decir, una enfermedad que sí puede traer una mortalidad importante, pero es una bacteria. Es una enfermedad que si usted la diagnostica a tiempo, puede iniciar un tratamiento antibiótico apropiado y controlar la enfermedad y detectar las complicaciones. Ok, perfecto, doctor. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos para seguir ampliando sobre la fiebre tifoidea. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Desde luego, muchísimas gracias por continuar con nosotros y hay que seguir analizando las condiciones o los factores que existen para que se desarrolle la fiebre tifoidea. A ver, y en esta ocasión, ¿quiénes son las personas más propensas a adquirir la fiebre tifoidea? Doctor Emilio Salazar. Sí, bueno, es una enfermedad que por ser una transmisión fecal oral, todos los grupos, no hay un grupo específico, un grupo etario que yo le pueda decir es más frecuente en estas personas. Todas las personas estamos expuestas a adquirir esta fiebre tifoidea. Sí. Y por eso es importante que todos nos cuidemos. ¿Cómo se transmite? De las heces a nuestra boca, y si nosotros logramos interrumpir ese ciclo, ¿a través de qué? Del adecuado lavado de nuestras manos antes de comer, antes de manipular los alimentos, del adecuado lavado de nuestras frutas y verduras. Y importante, un dato que es muy interesante, que la CDC y muchos artículos científicos lo han mencionado: el pollo que nosotros consumimos, el pollo cuando está crudo tiene la salmonela. Y se habla de que usted no tiene que lavar el pollo donde lava los otros alimentos, porque si usted lava el pollo, digamos, en el fregadero, ahí queda la salmonela en el fregadero. Después usted coloca sus verduras y las lava allí, es decir, como tradicionalmente lo lavamos, ¿va? Solo con agua, y luego la sirve, allí lleva la salmonela. Sí. Se ha emitido una recomendación especial por la CDC de que el pollo debe ser lavado aparte y cocinado directamente. Es decir, es muy frecuente encontrar salmonela en el pollo, pero cuando lo cocinamos la salmonela muere. Lo que debemos de evitar es que al lavar el pollo contaminemos el resto de nuestra cocina y el resto de nuestros alimentos. Incluso se habla de no lavarlo mucho, sino que de un solo ponerlo ahí a hervir o a cocinar, para eliminar la contaminación cruzada de la salmonela con otros alimentos. Ok, perfecto, doctor. Y bien, si usted menciona que realmente no hay como que un grupo etario específicamente al que le pueda o que esté libre, ¿no?, de la fiebre tifoidea, si hay un grupo etario al que le pueda afectar muchísimo más que a otros. Definitivamente los extremos de la vida siempre son los que llevan a de perder en la mayoría de las enfermedades. Estamos hablando de los recién nacidos, los neonatos y las personas de la tercera edad. Pero realmente tenemos muchos medicamentos antibióticos que son efectivos para combatir esta enfermedad, para curarla y para evitar las complicaciones que pueda presentar. Ok, ahora bien, ¿cómo puedo tener sospechas si en verdad tengo la fiebre? Es decir,
A partir de la adquisición de la enfermedad, ¿a los cuántos días o cuánto tiempo tiene que pasar para que aparezcan los primeros síntomas, o son inmediatos? No, se habla de que hay un periodo de incubación de aproximadamente 3 a 5 días. Y esta enfermedad se puede dividir en su evolución en las semanas. En la primera semana es cuando se instaura el cuadro de fiebre, el cuadro diarreico, y hay fiebres altas, los escalofríos, la diarrea. Y usualmente las infecciones, digamos otros tipos de diarrea, no van a dar, por ejemplo, las infecciones diarreicas, las infecciones gastrointestinales por rotavirus no se acompañan de fiebre alta. Las infecciones virales por lo general pueden ser autolimitadas, pero la fiebre tifoidea empieza en la primera semana con fiebre. Y el problema es que para hacer el diagnóstico no hay exámenes en sí tan específicos de bajo costo en la primera semana. Hay otro signo clínico que puede presentar un paciente con fiebre tifoidea y es una característica en su lengua. Hay un hallazgo en la lengua que es la lengua saburral. Como sabemos, el sarro es lo que acumulamos en nuestra lengua, que es la parte blanca que nosotros nos limpiamos cada vez que hacemos higiene oral. El paciente con fiebre tifoidea, aparte de los signos de la bradicardia relativa, puede tener la lengua saburral. En la primera semana los exámenes diagnósticos son bien inespecíficos, pero puede haber en un hemograma una disminución de los glóbulos blancos. Otro dato interesante de la infección por fiebre tifoidea, que usualmente en las infecciones severas los glóbulos blancos son un marcador que se incrementa, pero en la fiebre tifoidea es uno de los grupos de enfermedades infecciosas que puede haber glóbulos blancos disminuidos, mencionando que el valor de los glóbulos blancos normales son de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Entonces, en la fiebre tifoidea puede haber valores abajo de 5.000. En la primera semana es difícil el diagnóstico. Están unas pruebas que le llaman antígenos febriles, que son para identificar estos antígenos de la salmonela, pero son bien inespecíficos. La prueba diagnóstica que podemos ocupar se llama inmunofluorescencia en heces. Es una prueba especializada que busca encontrar en nuestras heces los restos de la salmonela. Ya cuando el tiempo evoluciona y el paciente pasa ya de una semana, viene a la segunda semana. Hasta esta semana podemos tomar una muestra de sangre y enviarla al laboratorio para que nos hagan un cultivo de esta sangre. A esto le llamamos hemocultivos. Y es bien importante hacer énfasis que los hemocultivos en la fiebre tifoidea no nos van a salir positivos en la primera semana. Es decir, un paciente puede haber sospechado que tiene tifoidea por todos los síntomas clínicos y se manda su hemocultivo, un cultivo de sangre, en la primera semana le va a salir negativo. Esto es porque la salmonela logra pasar hasta la sangre hasta la segunda semana. Entonces, en la segunda semana es bien importante porque ahí podemos tener un diagnóstico exacto tomando los cultivos. Esto en ausencia de una inmunofluorescencia en heces, ¿verdad? Porque si tenemos a nuestro alcance poder enviar al laboratorio una muestra de heces y hacerle la inmunofluorescencia para salmonela, podríamos tener el diagnóstico antes. Como ven, el diagnóstico definitivo en esta enfermedad no es tan sencillo, pero la sospecha clínica es alta. Si usted va a consultar con su médico en la primera semana y él logra diagnosticar a través de su examen físico, de la historia clínica y de los exámenes indirectos que he mencionado, debe iniciar su tratamiento adecuado con antibióticos que pueden ser en casa, a menos que el caso presente una gravedad, pero debe completarlo estrictamente como su médico lo indique para curarse por completo y para evitar que vaya a formar dos situaciones. Uno, que la salmonela se le vuelva resistente, y en segundo lugar, un dato bien importante, que la salmonela pueda ir a alojarse en su cuerpo y usted convertirse en un portador asintomático de salmonela. Es decir, usted tuvo la enfermedad, tuvo la fiebre tifoidea, la superó, se curó, pero la salmonela quedó en su cuerpo y usted continúa excretándola en las heces como portador asintomático por mucho tiempo. Ok, doctor, solo para aclarar, la mosca es un vector que en efecto
¿Transmite la fiebre? Sí, la mosca no es en sí que transmita la fiebre, sino que la mosca al pararse en las heces y llevarla en sus patitas lleva la salmonela hasta nuestros alimentos. Y entonces cuando nosotros los ingerimos, ahí va la salmonela, que logra resistir a la acidez de nuestro estómago y puede desencadenar esta enfermedad. Por eso, ¿cómo podemos prevenirla? Pues siendo más higiénicos, recogiendo nuestra basura, limpiando nuestra casa, lavándonos nuestras manos antes de comer, antes de manipular alimentos. Y por supuesto en las empresas de comida, pues ellos periódicamente hacen pruebas para salmonela a su personal para evitar el contagio de más personas con tifoidea. Ok, doctor. Además, cuando ya se ha diagnosticado que nosotros tenemos esta enfermedad, no podemos asumir automáticamente que esta enfermedad por sí sola ya es grave. No, todas las enfermedades tienen varios espectros, ¿verdad? Desde leve, moderada o severa. Puede ser que usted le dé una forma leve, que solo tenga la fiebre y la diarrea y ahí esté con eso, ¿verdad? Pero usualmente las formas graves se prolongan en el tiempo y pueden presentar muchas complicaciones. Una de las complicaciones más temidas es la perforación intestinal. Increíblemente, una salmonelosis puede terminar en un intestino perforado. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la salmonela se va a vivir al intestino, a las paredes de nuestro intestino, y ahí produce unas úlceras. Y si en el tiempo progresa la enfermedad y no le damos tratamiento a tiempo, en un pequeño porcentaje de casos, esta úlcera se hace más grande y se perfora. Y los pacientes llegan a consultar a los hospitales por fiebre y dolor abdominal. Y a veces las historias son muy inexactas y bueno, uno encuentra un paciente febril con un dolor abdominal insoportable que tiene ya más de 2 semanas de tener una diarrea y a través de los exámenes y de la evaluación se logra determinar que tiene una condición quirúrgica. O a través de las radiografías logramos ver que hay una perforación. Un paciente con estas características, que tiene fiebre, que tiene dolor abdominal y ha tenido diarrea por más de 2 semanas, al tomarle una radiografía, si está perforado, como al perforarse se libera el gas que tenemos en el intestino, lo logramos ver en una radiografía de abdomen de pie. Eso le llamamos gas libre bajo el diafragma y definitivamente indica una perforación. Ya cuando el paciente pasa a sala de operaciones, que muchas veces se puede confundir con una apendicitis, ¿verdad? Sí. Es decir, el paciente puede pensar, o los médicos a veces podemos creer que tiene una apendicitis, ya al operarlo lo encontramos en una perforación del intestino delgado, y al tomar las biopsias y al tomar las muestras y los exámenes necesarios, comprobamos que la perforación se debía a una tifoidea. Por eso es bien importante encontrar los casos, diagnosticarlos y tratarlos a tiempo, porque ya tratar una perforación es más complicado que tratar una tifoidea. Una tifoidea, pues que llegue con deshidratación, náuseas y vómitos, pues se le ponen sus antibióticos, se le ponen sus líquidos, se rehidrata y la evolución puede ser buena. Pero ya una perforación implica una intervención quirúrgica, implica los riesgos anestésicos y los riesgos en sí que pueda tener un paciente. No va a ser nunca lo mismo operar por una perforación a un paciente joven, pues, o un adulto, sí, claro, que operar a un abuelito, una abuelita, un paciente de la tercera edad. Y la otra complicación importante es la situación de translocación bacteriana, le llamamos, que básicamente esto es que la salmonela, que originalmente está en el intestino, por mecanismos bacterianos, microbiológicos, logra cruzar la pared intestinal, logra llegar al torrente sanguíneo y hace una salmonelosis sistémica. Es decir, la fiebre tifoidea inicialmente puede ser una infección localizada en el tracto gastrointestinal, pero si logra persistir en el tiempo, no se diagnosticó a tiempo, pensamos que es una diarrea común, no usamos los antibióticos correctos, la salmonela cruza, no se queda en el intestino, se va a la sangre, se va al sistema linfático y eso ya es una infección generalizada o sepsis
Y esto no ocurre en 3 días, ocurre ya después de 2 semanas de venir cabalgando con un cuadro infeccioso. Y estos casos incluso a veces requieren cuidados intensivos, requieren medicamentos complejos, situaciones complejas que son difíciles de controlar. Ok, perfecto, doctor. Ampliemos más sobre la fiebre tifoidea luego de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Como ya escuchó, fíjese qué terrible es que la fiebre tifoidea evolucione. ¿Qué consecuencias trae no tratarla a tiempo? A ver, en esta ocasión, alguien podrá preguntarse, bueno, alguien de mi familia tiene fiebre tifoidea. ¿Es recomendable aislar a esta persona, doctor? Sí, definitivamente debe ser un aislamiento, pero es un aislamiento que se relaciona con la transmisión de las heces. Sí. Quiere decir que va a estar en su cuarto. Bueno, de hecho en la historia hubo un caso en Minnesota, allá por 1800. Sí. Era una pobre cocinera que le diagnosticaron la salmonelosis y como tenía que cocinar... Infectó a más de 40 personas. Exacto, infectó a muchas personas y la aislaron por más de 20 años. Era una situación digamos, la falta de conocimiento médico en aquel tiempo, pero fue una historia bien lamentable porque permaneció aislada, casi como en prisión, porque era portadora asintomática. Y en aquel tiempo no contaban con los medicamentos o con los conocimientos que tenemos actualmente para eliminar la condición de portador asintomático. El portador asintomático es aquel en el que la salmonela, después de que pasó su enfermedad, viajó hacia la vesícula biliar. Y en la vesícula biliar, que es un órgano que tenemos aquí abajo de las costillas del lado derecho, ahí hace su casa la salmonela. El tratamiento del portador asintomático en casos extremos que no resuelve con los antibióticos incluso incluye la colecistectomía, que es la operación para ir a retirar la vesícula biliar, porque es en la vesícula biliar donde queda el portador asintomático. Pero bueno, si alguien tiene salmonela en la casa, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar? Lo que tenemos que hacer es aislarlo en su cuarto, tener una adecuada disposición de las heces, de sus necesidades. Después de que haga sus necesidades, pues aplicar cloro o lejía y tener un estricto lavado de manos del paciente. Y nuestro, y por supuesto un paciente que tiene salmonelosis no puede manipular alimentos, no puede manipular el agua que las demás personas van a ingerir hasta que se recupere su enfermedad y logremos demostrar que ya no tiene la salmonela y que tampoco tiene la condición de portador asintomático. Ok, perfecto. ¿Habrá alguna persona que tal vez pregunte, mire, doctor, para la fiebre tifoidea, ¿hay algún tipo de vacuna? Sí. La fiebre tifoidea fue descubierta en 1880, pero ya tan pronto como para 1897 ya estaba diseñada la vacuna contra la salmonelosis. Sin embargo, en el país actualmente no contamos esa vacuna, porque, bueno, en otros países como Estados Unidos, cuando los pacientes, las personas van a viajar a estos países tropicales, entre las vacunas que les sugieren a ellos que vienen acá, está la vacuna de la tifoidea. Y nosotros, pues, quizás como es tan frecuente o tan endémico, o desconozco la razón, pero vacuna para la tifoidea en el país no tenemos. Pero sí es ampliamente utilizada en otros países, en los viajeros que vienen a las áreas tropicales.
Ok, podemos mencionar entonces que la fiebre tifoidea se da regionalmente en los países en vías de desarrollo. Sí, hay fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad social. Es decir, sí hay fiebre tifoidea en Estados Unidos. Qué buen enfoque. Sí hay en Europa, pero en menor grado. Porque sí la hay y sí la ha habido en la historia. Pero en nuestros países tropicales, Latinoamérica, que las condiciones de salud, que la cultura, que la educación, el acceso a alimentos seguros es diferente, los índices son más altos. Como que diera la impresión que en esos países no hay, pero sí la hay. Lo que sucede es que nosotros, bueno, cuántas comidas vemos en la calle, ¿verdad? Y también no debemos de estigmatizar por completo. La tifoidea la puede adquirir en el mejor restaurante que se le ocurra. Todo basta con que el cocinero que esté en este restaurante tenga la salmonelosis o tenga el estado de portador asintomático para que él esté transmitiendo la salmonela a través de la manipulación de los alimentos. Ok, doctor, ya hablamos de que la enfermedad por sí misma no suele ser grave, pero sí mencionó la parte de la mortalidad. ¿Hasta qué nivel hay que llegar o qué tanto daño tiene que hacer la enfermedad como para que un paciente pues esté al borde de la muerte? Bueno, el riesgo de mortalidad ocurre en los pacientes que tienen las complicaciones, como la septicemia, es decir, los pacientes que llegan con la salmonela en la sangre, que son situaciones que ponen en compromiso la vida, porque no es lo mismo tratar una infección localizada, la cual puede ser bien grave, porque la deshidratación mata, pero a que la infección esté generalizada, a esta condición que le llamamos sepsis, son pacientes que ya tienen alteraciones en todos los órganos. Nuestro cuerpo se divide en sistemas, sistema circulatorio, respiratorio, cardiovascular, y cada sistema está ligado el uno al otro, de tal forma que cuando un sistema falla, este va arrastrando al siguiente. Cuando nosotros tenemos ya una infección generalizada, ya sea que la salmonela esté en sangre o que se perfore, porque cuando un paciente con tifoidea se perfora, lo que ocurre es que al romperse el intestino, las heces caen libremente en nuestro abdomen, no solo con la salmonela, sino con todas las millones de bacterias que tenemos allí, y que esas bacterias dentro del intestino pues no pasa nada, pero al romperse, estas bacterias acceden a nuestro sistema circulatorio. Hablamos del Escherichia coli, del Enterobacter y otro millón de bacterias que son patógenas y producen una infección generalizada que eventualmente, ¿cuál es el problema? Que va a hacer fallar nuestros órganos. Es decir, puede ser que de pronto la infección progrese y el paciente presente falla renal. Dejó de orinar, empezó a acumular toxinas. Y al acumular toxinas y al fallar el riñón, activa como un círculo vicioso. Luego falla el corazón. Falló el riñón, arrastra el corazón. Entonces el corazón pierde la fuerza contráctil, presentan hipotensión, presentan más pérdida de líquidos y luego la bacteria puede viajar al pulmón o puede desencadenar mecanismos inflamatorios y arrastra al pulmón. Podemos tener una neumonía. Podemos tener, si no tenemos la neumonía, una inflamación pulmonar que le llamamos síndrome de distrés respiratorio, en respuesta a la infección generalizada, en respuesta a la falla renal, a la falla cardiovascular, el pulmón se pone rígido y todos estos eventos al final llegan a constituir la falla multiorgánica. La falla multiorgánica es cuando dos o más órganos fallan. Es decir, para que falle un órgano como el riñón, básicamente es que deje de orinar y que eleve las toxinas. Para que falle un órgano como el corazón, quiere decir que disminuye la fuerza contráctil y hay hipotensión. Para que falle nuestro cerebro, es un paciente que se desorientó, que ya no responde a estímulos. Pero cuando fallan dos o más, le llamamos falla multiorgánica. Y lo grave de esto es que cuando tenemos este concepto, la mortalidad asciende hasta el 95%. Por eso es grave, puede llegar a ser grave la tifoidea
Actualmente no vemos muchas formas graves, ¿verdad? Porque los casos pues los detectamos a tiempo y los tratamos a tiempo con los antibióticos apropiados. Pero un caso grave puede llegar hasta una mortalidad del 95% si llega a implicar la falla multiorgánica. Ok, en otras ocasiones, doctor, con las enfermedades, con las condiciones que hemos tratado en el programa, ya se han hablado de fases. ¿La fiebre tifoidea tiene fases? Realmente no tendrá fases en sí como tifoidea, sino que tiene fases divididas en la evolución, en semanas. Que en la primera semana es la fase más difícil, porque es donde se instauran todos los síntomas, donde debe hacerse el diagnóstico correcto y donde debe frenarse la infección. En la segunda semana es donde vienen las complicaciones importantes como la perforación o la translocación bacteriana. Y en la tercera semana, si un paciente pasó estas 2 semanas, puede el paciente empezar a recuperarse. Eso sería así la evolución en el tiempo de una salmonelosis. Ok, doctor. Ya se habló también en los diferentes bloques de los portadores. ¿Cuánto es el tiempo máximo que una persona puede ser portadora? Bueno, cuando un paciente llega a tener alojada la Salmonella typhi en la vesícula biliar, puede ser portador de por vida. Sobre todo si la salmonela llega a generar resistencia a los antibióticos. Lo que sucede es que las bacterias, en su afán de sobrevivir, si reciben un antibiótico que no es el específico para ellas, o si reciben el antibiótico específico, pero a dosis inadecuadas, o el paciente no completa su tratamiento, es como que la salmonela que quedó restante aprende a defenderse, a burlar la acción del antibiótico, a generar mecanismos de resistencia que son de diferentes tipos. Un antibiótico logra entrar en una bacteria para destruirla a través de mecanismos que le llamamos de llave y cerradura. Tienen unas proteínas que se unen a la célula de forma específica y la célula tiene receptores. Entonces las bacterias aprenden a reconocer el antibiótico y evolucionan y modifican sus receptores. Y entonces los antibióticos ya no tienen acción contra ellas. Pueden generar una resistencia a los antibióticos si no son tratadas con los antibióticos correctos y en el tiempo correcto. Ok, perfecto, doctor. Momento de irnos a nuestra siguiente pausa comercial, así que por favor no nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuando dialogando sobre la fiebre tifoidea, ¿con qué frecuencia se ha dado en El Salvador, suponiendo que en los últimos años o en los últimos meses se hayan reportado casos? Doctor, ¿ha visto alguno? Mire, ha habido un incremento de casos, ¿verdad? Pero ahorita ya va en descenso. Hubo hasta aproximadamente unos 200 casos. Pero ahorita ya la situación está controlada porque esto tiene que ver también un poquito con la lluvia. Pero al momento la enfermedad pues han disminuido los casos y la población ha logrado a tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Con que reforcemos nuestro lavado de manos podemos disminuir mucho la incidencia de esta enfermedad. Pero en los últimos tiempos nos ha reportado una muerte por fiebre tifoidea. No, al momento no. En este año no. Ok, entonces eso podemos mencionar que también el Ministerio de Salud ha tomado sus medidas también, o nada más las personas son las que han tomado las medidas. No, por supuesto, las autoridades del gobierno, pues de nuestro Ministerio de Salud siempre han estado al pie de lucha frente a esta enfermedad y tienen todos los tratamientos que las personas necesitan en los establecimientos de salud. Ok, perfecto. Doctor, usted mencionaba que también había durante la fiebre, había diarrea, ¿no? Entonces, vamos a tratar de tocar
este tema, porque muchísimas personas pueden pensar, no, mire, pero entonces si yo tengo diarrea, automáticamente tengo fiebre tifoidea. Nosotros creo que ya analizamos que eso no es así, tienen que darse una serie de condiciones. Pero ya entrando meramente en lo que es la diarrea, ¿cuándo se puede considerar que uno efectivamente la tiene? ¿Y por qué lo menciono? Porque pueden haber casos en que diga, mire, entonces yo fui 2 o 3 veces al baño en el día, entonces quiere decir que yo tengo diarrea. Pero las heces siguen teniendo la consistencia normal, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos decir que una persona tiene diarrea, doctor? Bueno, por definición, pues la diarrea se define como el aumento en frecuencia y en cantidad de nuestras deposiciones normales. Mencionar que no hay 2 personas que tengan un mismo patrón defecatorio. Hay personas que pasan hasta 3 días sin defecar y es un patrón normal. Y hay otras personas que podrán ir muchas veces al baño en el día. Entonces no puede hablarse de un número específico, sino que cada persona conoce su patrón defecatorio. Si de pronto usted aumenta el número de veces que va al baño y la cantidad, ya eso se considera diarrea. Ahora, la diarrea puede ser, según la consistencia, de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser una diarrea acuosa, que es pura agua, copiosa, ¿verdad? Es pura agua. Puede ser una diarrea blanda, pastosa. Es decir, hay muchas formas de diarrea, pero usualmente cuando hablamos de infecciones gastrointestinales, lo que esperamos es la diarrea líquida. Y así hay muchas enfermedades que tienen ciertas características en su diarrea. Para recordar algunas que no hemos visto en estos tiempos, la diarrea como agua de arroz. ¿Recuerdan? Eso es la diarrea del cólera. La diarrea del cólera, que yo creo que eso tenemos ya un buen ratito de no ver casos de diarrea por cólera, pero esa era como agua de arroz. También podemos tener otro tipo de diarrea que puede alertar de una enfermedad más grave, y es la diarrea con sangre. Cuando usted tiene diarrea, es decir, empezó con diarrea y de pronto tiene sangre, la presencia de la sangre le indica que es una infección todavía más severa, más complicada. Cuando la diarrea tiene sangre le damos otro nombre, le llamamos disentería. Y tenemos que pensar en 2 situaciones principalmente: en la shigella, la shigellosis, que es una bacteria potencialmente mortal, y en una disentería amibiana. Pero bien, la mayoría de las causas de diarrea en nuestro país por lo general son por virus, por rotavirus, y que son diarreas acuosas profusas. Ok, perfecto, doctor. Momento de irnos a nuestra última pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya que en estos últimos bloques estamos hablando respecto a la diarrea, y ya el doctor nos ha mencionado que también existe la diarrea con sangre, ¿cómo entendemos que no es provocado por un orificio que se ha hecho en el intestino y que es por algo más grave, doctor? Sí, cuando hay una perforación, el signo característico es dolor, un dolor abdominal intratable. La diarrea con sangre se debe a que estas bacterias producen ulceraciones pequeñas en el intestino y estas se acompañan de sangramiento. El dolor abdominal es el principal signo cardinal de que algo grave puede estar ocurriendo en su abdomen, como una perforación. Ok, perfecto, doctor. Ahora bien, solo ya para concluir, quisiera que nos recordara las medidas que debemos tomar para evitar la salmonela y también evitar las diarreas frecuentes. Bueno, lávese las manos
antes de comer, después de ir al baño, antes de manipular sus alimentos, lave bien sus alimentos, no coma en la calle y asegúrese de consumir agua potable. Yo les pondré más información en todas mis redes sociales sobre estos temas. Como siempre, si usted nos la puede repetir, sería genial. Me puede encontrar en todas las redes sociales como Dr. Emilio Salazar para mayor información. Ok, perfecto, doctor. Qué buenas recomendaciones a tomar en cuenta y principalmente en estos días. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle, doctor, nuevamente que nos haya aceptado la invitación. Un saludo a todos los televidentes, que Dios me les bendiga y disfrutemos esta programación. Perfecto, y a ustedes amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Dos cosas, siempre recuerde que el criterio más importante lo tiene usted, pero también tenga el criterio de siempre lavarse las manos. Buenas noches. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.